La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... La hora extra. Sucedió una vez, como tantas otras a lo largo de la historia, en una época de conocimiento y progreso, en una época de crecimiento artístico y cultural, y también en una época de supersticiones, engaños y temores, que la mentira se vistió de certeza, el miedo tiñó de negro luto a la prudencia y la crueldad se deshizo sin ningún tipo de escrúpulos de la moral. Con Dani de la Fuente. Un héroe, un monstruo y el terror de la historia, escrita siempre por los vencedores. Hay historias que llevan miles de años esperando a ser contadas o bien contadas. Historias de sierpes, áspides, víboras o culebras. Ojos de fuego que gritaban vida, hoy y Elan. Ojos que rompían el tiempo, hoy y Elan. Ojos de vida que encendían el día, hoy y Elan. Maldito castigo que destruye con solo mirar. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Después de un mes visitando el Festival de Almagro, hoy nos acercamos a Mérida, al Festival Internacional de Teatro Clásico, que celebra 70 ediciones y por todo lo alto. El de la semana que viene va a ser uno de los reencuentros teatrales más esperados. El de Victoria Abril, con su público en España después de 45 años sin pisar un escenario en nuestro país. Abril debuta en Mérida interpretando a Medusa y la actriz ha estado este verano en Hoy por Hoy. A mí Medusa me tiene apasionada porque este es un mito de la antigüedad que lleva 2000 años esperando ser escuchada. Vamos en Mérida del 31 al 11 de agosto, vamos a crear por primera vez, por cierto, doy las gracias a José María del Castillo por haber escrito la primera obra sobre la vida de Medusa. Alabanzas al mayor combatiente en guerra. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Con esta cita de Nietzsche saludamos a un monstruo de nuestras artes escénicas, José María del Castillo. Bienvenido a la hora extra. Muy buenas. José María es director, dramaturgo, actor, productor. Este próximo 31 de julio estrena Medusa en Mérida. Me atrevería a decir que uno de los platos más apetecibles o el que más, sobre todo porque supone la vuelta a los escenarios españoles de Victoria Abril en casi medio siglo. Tú también regresas al Festival Internacional de Mérida. Estuviste en 2019 y en 2023 con Clitemnestra, que hablamos de ella con Cristina Castaño en la hora extra. ¿Qué tienen en común Clitemnestra y Medusa? Pues mucho, mira, mucho. Aparte me gusta que me lo preguntes porque a mí me gusta... algo que me pasa casi siempre en casi todas mis obras, me gusta escribir sobre mujeres, me gusta mucho. Es cierto que tengo una obra que es Desnudando a Eros, que son todo hombres, pero todo el universo femenino hay algo ahí que me interesa y me gusta. Tanto Clitemnestra como Medusa hablan de la injusticia y de la necesidad de ser uno mismo, más allá del género de los roles. En este caso son mujeres. En el caso de Medusa es un monstruo, pero bueno, es mujer también. Pero hay algo de injusticia, esa injusticia social que no cambia, que seguimos años, siglos, eso sigue ahí. Me parece muy interesante rescatarlo y encima son mujeres siempre fuertes, porque lo que tienen en común tanto Medusa como Clitemnestra es que son mujeres muy fuertes y esa fortaleza da miedo. ¿Cuándo surge este proyecto? ¿Cuándo empiezas a trabajar en Medusa?
Pues ya hace como 2 añitos que empecé a trabajar en él. Yo siempre estoy inventando, ¿eh? Yo tengo ahora mismo en la recámara como 4 o 5 obras, o sea que siempre estoy inventando, pero este lo cogí con muchas ganas porque, al igual que Clitemnestra, tragedia, Medusa tiene también mucha comedia, mucha ironía, muchos momentos de humor, y también me necesitaba como sacar eso, ¿no? Porque al final la tragedia está bien, o temas duros, sociales y políticos está bien ponerlo sobre la mesa, pero hay que reírse. Y con Medusa mezclamos tragedia, comedia, ironía, máscara, improvisación, juego con el público. Hay como muchos ingredientes para que la gente se sorprenda. Te lo preguntaba porque qué casualidad que justo hace un año, el verano pasado, estuvo con nosotros Gloria Trevi presentándonos su canción Medusa y nos decía esto. Y la historia de ella es una historia mal contada, porque cuando tú escuchas Medusa, la mayoría de las personas se imaginan ese monstruo con serpientes en la cabeza que si la ves te convierte en piedra. Y en realidad hay un antes, hay un porqué. A ella le imponen un castigo injusto. Los castigos injustos te vuelven más fuerte y más poderoso. Ahora sí, como dice la canción de Medusa, muchas veces las mujeres somos muy duras con las otras mujeres. En primer lugar, ¿quién es Medusa? ¿Cuál es esa historia mal contada que tú también has querido rescatar o poner sobre las tablas? ¿Su verdad, su historia? Pues Medusa es una víctima, eso es lo primero. Es una víctima de muchas circunstancias que, como bien dice Gloria, rescata y potencia su fortaleza. Ella, por ser una chica guapísima, con un pelo dorado, despertaba muchísima admiración, envidia, deseo. Acaban violándola y a raíz de esa violación de un dios Poseidón, la viola dentro del templo de Atenea, donde Medusa era sacerdotisa, y por ser violada dentro del templo, la propia Atenea la castiga. Porque es como una humillación que en su templo ella se deje violar. O sea, estamos ya como desvirtualizando tanto. Y entonces la castiga. Entonces le dice a Atenea, por cada ofensa que me has hecho, van a ser mordisco y toda la serpiente que vas a tener como cabellera. Y a raíz de ahí, claro, la transforma, la maldice y entonces se convierte en el monstruo que petrifica. Entonces, yo también creo que esto es como un poco enseñanza, es reflejo del tipo de sociedad y del tipo de esa sensación de culpa, y vivir con culpa a la gente que puede provocar deseo, admiración, envidia. Y todo eso tiene un castigo. Y el castigo lo tiene Medusa, y entonces ella dice, vale, yo puedo haber hecho muchísimas cosas mal, pero conocer mi historia y entender que yo soy víctima, porque a mí todos los guerreros vienen a intentar asesinarme a mi cueva, mueren petrificados, ¿vale? Pero yo no voy a sus casas. Esto es como un poco la historia del mito. Lo que pasa es que con Medusa lo que yo intento es hacer extrapolarlo a la época actual y hablar de quiénes son los verdaderos monstruos. O sea, se habla del monstruo. ¿Quién es un monstruo? ¿El que tiene cabeza con serpientes y que petrifica? ¿O el que va de bueno o buena y de repente destruye a los demás para quedarse por encima? Y después algo muy importante que tratamos en Medusa, que es el cortar cabeza. O sea, ¿cuántas cabezas somos capaces de cortar para conseguir nuestros objetivos? No te puedo contar más, pero ahí dejo un poco ese tema del corte de las cabezas. Atenea es Mariola Fuentes. Correcto. Aquí hay un tema también, culpar también a las víctimas de una violación, ¿no? Totalmente. Que es lo que decía Gloria. En Sí, este caso, una mujer. Sí, cierto. Porque hay algo siempre de... obviamente todos sabemos que no, pero hay algo de sentimiento de culpa, porque le decía Atenea a Medusa, dice, es que tu don, que es la belleza, no es un don como tal, es un castigo. Y por eso podemos reflejar el paralelismo de la belleza, como puede ser la inteligencia, como puede ser la determinación, la decisión o el propio orgullo muchas veces, ¿no? Todo eso, cuando genera envidia, cuando la gente fuerte, al final es el miedo de la gente, de la sociedad, a que alguien destaque más, a que alguien te quite tu lugar. Y lo que hablamos tanto con Clitemnestra como con la propia Medusa, es decir, no, tú tienes que ser tú mismo, luchar por lo que te interesa, equivocarte, pero siendo fiel a tu naturaleza, sea monstruo o no. Porque el ser monstruo no depende de la naturaleza, depende de tus acciones. Frente a ese monstruo, el héroe, desconozco el epílogo, pero sí sé cómo comienza la obra, y es con Perseo, interpretado por Adrián Lastra, reclamando su lugar en la historia como hombre y como héroe.
En tiempos oscuros como los que vivimos necesitamos ese haz de luz que nos guíe, que nos recuerde que no estamos solos, dice. ¿Quiénes son esos héroes que hoy necesitamos? ¿Dónde están esos que como Perseo prometen cambiar el sistema? Dani, va fuerte a esa pregunta. Y tiene segunda parte la pregunta. A ver. Madre mía. Pues bueno, Adrián Lastra, verdad que interpreta a Perseo. Adrián tiene una cosa muy visceral como actor y como persona que a mí me interesa mucho, y en ese fragmento que tú rescatas de Medusa, del héroe, ¿no? Y de esa búsqueda de la necesidad de ese haz de luz que guíe y la necesidad de no sentirnos solos, vamos a reflejar, vamos a buscar, vamos a encontrar un antihéroe realmente, porque él parte de ser el antihéroe. Muchas veces tener una posición privilegiada genera una presión que también yo creo que incluso la propia Victoria Abril, como Victoria Abril, va a tener al enfrentarse a Medusa. Hay unas expectativas con esa figura, ¿no? Y en el caso de Perseo, por ejemplo, sucede de que al final necesita una guía, porque la gente espera tanto de un héroe. Todo el mundo siempre esperamos, ¿no? Un partido político que nos solucione algo, una religión que nos solucione, un trabajo que me solucione. No, perdóname, es que el cambio parte de ti. Y entonces ahí lo que dice él, dice, yo voy a intentaros ayudar. Dice, pero es que el primero que necesita ayuda es él como héroe. Porque muchas veces en una sociedad tan grande en el que hay de todo, seguimos estando solos y solas. Entonces la obra también habla de eso, ¿no? De esa necesidad de reconocimiento, de guía y de ayuda. Claro, el problema es que muchas veces nos entregamos a determinados perseos que prometen guiarnos, ¿no? Y que al final no dejan de ser ególatras que se creen designados por el mismísimo Zeus. Total, pero es que ¿sabes lo que pasa también con eso? Que hay una parte... Bueno, a ver, al final todo es política, ¿no? En el arte, en la vida misma, ¿no? En el momento que tú te posicionas con algo es política. Perseo, como todos, tenemos que elegir. En la vida hay que elegir, son decisiones. Y en esas decisiones tú estás ya posicionándote en un lado o en otro. Y es verdad que nos agarramos a medias verdades, nos agarramos a promesas, ¿no? Que creen que van a solucionarnos la vida. Y no, nada más lejos de la realidad. Porque todo eso... cuando al final te enganchas a algo que no parte de ti, sino que parte de fuera, de una idea que no va contigo, al final estamos vacíos y entonces ahí ya viene la inestabilidad. Rompéis la cuarta pared, como has adelantado, con Victoria Abril dirigiéndose directamente al público. ¿Tuviste claro desde el principio que Medusa tenía que ser Victoria Abril? ¿Fue difícil convencerla? Lo tenía clarísimo, lo tenía muy claro y no fue difícil convencerla. Es verdad que ella vive en París, yo tuve que hablar con ella, yo no la conocía de nada. Tenía como varias características que tenía que cumplir la actriz que interpretase a Medusa, ¿no? Yo quería una mujer con una edad, porque es verdad que tiene que tener como una madurez, una trayectoria, un peso, una vivencia, que cuando hable... que rompe la cuarta pared, cuando hable con el público, ya sería como un pozo ahí de vida, ¿no? De experimentación. Por eso no puede ser una chica de 20 o 30 años, por muy buena actriz que fuera. Y después necesitaba dos cosas que Victoria tiene. Uno, la inteligencia. Victoria es muy inteligente y muy intuitiva. Y eso me interesa. No es una actriz, un tipo de actriz, ni como persona, fácil en el sentido de que le dices y ella lo hace. No. Ella primero te plantea, ¿esto por qué es así? Vamos a encontrar el porqué de todo. Y después tiene que tener mucho sentido del humor. Y Victoria tiene muchísimo sentido del humor, porque dentro de la dureza de la historia hacía falta esa ironía, que Victoria por supuesto la tiene. Y después yo quería un cuarto elemento, que era la sensualidad. Como serpiente yo quería una cosa muy sensual. Claro, son ingredientes que una mujer ya con una cierta edad, en la sensualidad a veces puede ser más complicado de intentar jugar y sacar. Victoria es impresionante, sensual, tiene esa cosa muy de serpiente, cómo se mueve, cómo toca, cómo mira, cómo seduce con la palabra. Digo, bueno, es que claro, y después me ponía a pensar en actrices que interpretasen esto, digo, madre mía, ¿pero quién? Victoria. Hay temas musicales de Alejandro Cruz Benavides interpretados en directo por Ruth Lorenzo, que debuta también en el Festival de Mérida, es El Oráculo. Contáis además con el coro de Extremadura. ¿Qué aporta la música a la obra?
Muchísimo. Es verdad que me gustan mucho los espectáculos multidisciplinares, ¿no? En Coreoante casi todo lo que hago intento huir de actor, cantante, bailarín. No, son artistas que fusionamos y que intentamos como sacar a partir del lenguaje escénico el mayor rendimiento. Ruth Lorenzo, bueno, es otro monstruo escénico que tenemos ahí, claro, digo, madre mía, qué lujo. Sí. Pero Ruth también interpreta, va a hacer el oráculo, pero después también hace una de las gorgonas, hace de una de las hermanas de Medusa. Y me decía, amigo, ¿pero cómo voy a hacer yo esto? Y digo, vamos a ver, Ruth, la voz, como te conoce, que eres un bicharraco escénico que va a temblar las piedras del Teatro Romano de Mérida. Digo, pero como actriz, yo creo que tienes muchas cosas que contar como artista, no solo con la voz cantada. Digo, ¿tú te lanzarías a jugar con esto? Aparte de cantar, va a cantar y va a ser una locura. Y me dice, amigo, confío, claro que sí, vamos a hacerlo. Y está impresionante. El primer día de ensayo ya venía Ruth con como todo aprendido, con propuesta de personaje. Es barro, se deja moldear, se deja guiar. Yo me ha sorprendido muchísimo y creo que la gente va a sorprenderse con su calidad artística, no solo cantando, sino con su entrega. Piedras de mujer castigada. Qué ganas de ver a Ruth Lorenzo, que debuta en Mérida cantando, como escuchan, e interpretando al oráculo y a una de las gorgonas hermanas de Medusa. Toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. Nos han inmovilizado entre dos mitos horripilantes, entre la Medusa y el abismo, escribe Ellen Sixou en La risa de Medusa. Para ver a la Medusa de frente basta con mirarla, y no es mortal, es hermosa y ríe, leo. Carlos Primo Cano, bienvenido a La Hora Extra. Hola, muchas gracias. Carlos es investigador, es periodista cultural, compañero del País, escribe en la revista Icon y con la editorial Carpe Noctem ha publicado Las máscaras de Cleopatra, génesis de una femme fatal. La risa de Medusa es uno de los ensayos que te inspiró para escribir el tuyo, que está basado en tu tesis y que es la primera parte de una trilogía sobre Cleopatra, Salomé y Judith. Cleopatra es un tema apasionante para escritores, para artistas, leemos en este ensayo, que tienen en común estas tres mujeres, 4 si añadimos a María Antonieta. ¿Por qué te dio por ahí? ¿De dónde surge la idea de esta tesis y el publicarla después? Bueno, en realidad la tesis surgió a partir de un interés por la época. A mí me ha interesado siempre mucho los movimientos artísticos y literarios que suceden al mismo tiempo que grandes hitos culturales. Entonces, toda esta órbita de lo que llamamos el modernismo, que en España lo llamamos modernismo, en otros países tiene otros nombres, que es un poco esa mezcla del simbolismo, orientalismo, decadentismo, un montón de pequeños movimientos, de pequeñas escuelas que confluyeron a finales del 19, principios del 20, siempre ha estado un poco, no dejado de lado, porque hay nombres muy conocidos como Rubén Darío, Manuel Machado y demás, pero sí que es cierto que hay un montón de escritores, de autores, de artistas que trabajaron dentro de toda esta órbita, que tuvieron mala suerte de coincidir, pues yo que sé, con Galdós o con la generación del 98, y a mí me interesaba hablar de esos escritores, hablar de esos movimientos un poco marginados por la historia de la literatura y hablar de ello en relación con el arte, con las artes plásticas. Así que bueno, esta figura de la femme fatale me pareció un arquetipo interesante para explotar. Judith y Salomé vienen casi de la mano, son las dos grandes decapitadoras de la historia, bueno, en este caso de la Biblia. El caso de Salomé era fundamental porque realmente la Salomé de Oscar Wilde es la obra en torno a la que orbitan todas estas figuras, es la obra más influyente. Y incluso, por ejemplo, a la hora de hablar de Cleopatra, me he encontrado con muchas recreaciones de Salomé indirectas, y Cleopatra pues un poco por completar esa tríada, y también porque me pareció muy interesante cómo esta figura, que para mí pertenecía, aparte de a la historia, a la cultura pop, al cine. Yo recuerdo, la primera Cleopatra que recuerdo es la de Asterix, o sea que la de los dibujos animados de Asterix mucho antes. Y bueno, y me llamaba la atención ver cómo todo ese mito que yo había tenido presente desde pequeño de una forma casi inconsciente, realmente hundía sus raíces en toda esta época del romanticismo, el romanticismo negro, el simbolismo, que era una época que me parecía fascinante. La femme fatale es siempre danzarina, como Salomé, escribes, hablas de la sierpe, el áspid, serpiente, víbora o culebra, que se transforma en representación emblemática de la femme fatale, como con Medusa. La serpiente tiene un valor iconográfico
bíblico asociado a la feminidad, a la crueldad, a la seducción, sobre la femme fatale, la feminidad y sobre Salomé. Esto nos decía hace justo un año Belén Rueda, que la interpretó en una obra que ha escrito resignificando este mito bíblico, Magui Mira. Esta feminidad o el erotismo asusta porque es una pulsión que es muy complicada de mantener a raya. Y entonces cuando hay miedo, hay reglas, hay normas y se corta. Y sobre todo se demoniza. Al final el hombre sabe que la mujer lo va a conseguir, entonces se demoniza. ¿Eres una puta? Y sin embargo, si eres un cabrón, oye, pues mira qué gracioso, que eres un cabrón. ¿Qué es o cómo es una femme fatale? Bueno, una femme fatale, como explica muy bien además Belén Rueda, es un arquetipo, es una invención. Digamos que nace de un instinto o de una tentación muy remota, que es la de simplificar la feminidad o reducir lo que es la mujer y la existencia de la mujer a categorías muy estrictas. Tradicionalmente, y además desde una perspectiva judeocristiana, la mujer ha estado retratada o como totalmente angelical, pura, virginal, sí, o encarnando la idea de la maternidad o del ángel del hogar del que hablaba Virginia Woolf. Y por otro lado está todo lo contrario, que es la mujer como alguien peligroso, como alguien independiente, como alguien dueño de su propia sexualidad o que tiene una sexualidad que se considera disruptiva o que se considera demasiado osada. Y esto está ahí desde el principio, es decir, que ya en la Biblia tenemos a Adán y Eva, Lilith en las mitologías babilónicas, en fin, hay un montón de historias. Pero es verdad que la figura de la femme fatale adquiere mucha más importancia y resurge mucho en el siglo XIX, que es una época muy importante para el cambio social y muy importante también para la lucha de los derechos de la mujer. Que al mismo tiempo que las mujeres están pidiendo el derecho al voto o están pidiendo derechos laborales porque se han incorporado de manera activa al empleo a partir de la revolución industrial, la literatura, sin embargo, se llene de mujeres fatales, ¿no? Se llene de estas figuras enigmáticas que nunca dicen lo que piensan, que siempre seducen a los hombres y les hacen caer en un abismo, ¿no? Que es realmente... La femme fatale tiene una serie de rasgos, que puede ser pues, su belleza, su sexualidad desinhibida, un cierto misterio, pero lo que sí que tienen siempre en común es digamos el modus operandi, ¿no? La mujer fatale seduce a un hombre, lo cautiva de una forma que él nunca había experimentado. Siempre hay un elemento irracional, un elemento de locura que tiene que ver también con el tema de las drogas en esta época, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de la femme fatale y se habla de la embriaguez que produce el incienso, en el caso de las Cleopatras y las Salomés, o se compara pues con el opio, o directamente la propia idea de la picadura de la serpiente, que no solamente es lo que acaba con la vida de Cleopatra, según la leyenda o según esa historia, sino que también es un poco ese símbolo de la femme fatale, que bueno, pues al final lo que es un arquetipo que viene de muy lejos, pero que adquiere mucha importancia en esta época desde una óptica misógina o desde una óptica de intentar simplificar y encasillar a la mujer. Recoges numerosos textos sobre Cleopatra, también un montón de pinturas que podemos además ver en el libro. Cleopatra pasa a formar parte de la cultura popular incluso antes del cine. ¿El cine recoge también al final ese imaginario, esa carga literaria? Sí, el cine recoge una multitud de relatos que habían circulado sobre Cleopatra desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, la línea, digamos, de transmisión de Cleopatra, de la historia de Cleopatra, tenemos a Plutarco y Shakespeare lee una traducción de Plutarco y escribe su tragedia Antonio y Cleopatra, que es una influencia enorme y es, digamos, la vía por la que las narraciones acerca de Cleopatra siguieron presentes en Europa durante toda la Edad Moderna. Todas estas versiones y todas estas historias, es verdad que en el siglo XIX se multiplican. Hay que pensar en que
por ejemplo, la prensa ilustrada del siglo XIX, la prensa que se consideraba prensa femenina o antecesora de la prensa femenina, que era en unas revistas, todas estas revistas del Mercurio de las Damas, el Correo de las Damas, tal, eran revistas que tenían siempre pues un grabado de una ruina de alguna parte del mundo, un consejo de moda o de belleza y un pequeño episodio histórico. En esos pequeños episodios históricos casi siempre aparecía alguna Cleopatra, ¿no? Alguna historia un poco recocinada a partir de elementos que venían de muchas fuentes. Y todo esto acaba convirtiendo a Cleopatra en un personaje de la cultura popular. Es decir, cuando empiezan ya las primeras Cleopatras cinematográficas, que empiezan en el cine mudo, en la década de 1910, hacia 1915 y 17, el público sabía perfectamente de lo que le estaban hablando, porque era un personaje que lo había visto en el teatro, que lo había visto en los espectáculos de variedades y en los cabarets, que lo habían utilizado para venderle jabones, cigarros y casi cualquier producto que indicara refinamiento, y claro, es uno de los primeros mitos que pasan al cine, incluso antes de que hubiera estas superproducciones que luego serían tan conocidas como la de Liz Taylor y demás. ¿Escribían las mujeres sobre Cleopatra? Sí. La parte pictórica ya ha sido más complicado, porque como hemos contado muchas veces en este programa, las mujeres en el arte han sido siempre las grandes olvidadas. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación? ¿Te ha dado rabia no encontrar a tantas mujeres como nos gustaría? Pues me ha dado rabia, sí, porque bueno, también me llevé una gran sorpresa cuando encontré la novela de Rachel, que he comentado que Rachel es una escritora fascinante de francesa, que publica una novela con un título espantoso, La hora sexual, que habla de un hombre tan obsesionado con Cleopatra que encuentra a una chica que se prostituye en la calle y él está obsesionado con que ella es Cleopatra y la intenta transformar y ella se revela y tal. Es una novela que es exactamente una descripción de lo que es el mito de la femme fatale con todas sus dobleces. En la parte pictórica me dio pena no encontrarlo. Es cierto que yo creo que no era una figura muy atractiva para las mujeres artistas, precisamente por esto que decimos. Luego ya a partir de los años 20, por ejemplo, cuando las actrices de cine mudo se apropian de la figura de Cleopatra, lo hacen, hoy diríamos, para empoderarse, o lo hacen para adoptar una máscara de autoridad y de poder y demás. Pero las mujeres que pintaban en el siglo XIX tenían varios problemas. Primero era que normalmente no tenían estudios ni medios para acometer grandes pinturas de historia. Las pinturas de Cleopatra entran dentro de la categoría en el siglo XIX de la pintura de historia, que eran pinturas muy monumentales, que exigían dinero, que exigían tiempo, que exigían talleres muy amplios y que luego exigían también poder venderse a un precio acorde. Digamos que eran productos muy lujosos dentro del mercado del arte. Y las mujeres en la pintura, por desgracia, en el siglo XIX, estaban restringidas a formatos y temas mucho más domésticos. Esto lo ha estudiado muy bien Estrella de Diego en aquel libro mítico de la mujer en el XIX español. Y bueno, pues ahí es lo que sucede, que hay un montón de retratos, de bodegones, de paisajes, pero no hay tantas figuras históricas. Tampoco hay demasiadas Salomés ni Judiths una vez pasado ese, bueno, digamos, si tenemos en cuenta que algunas de las representaciones más poderosas de Judith son las de Artemisia Gentileschi en el siglo XVII, pues bueno, ahí hay una lectura distinta, pero es cierto que en esta época no había tantas y bueno, yo creo que va un poco por ahí la cuestión. También he de decir que no todo es misoginia y odio a la mujer en estos textos, es decir, hay textos escritos desde lo que hoy definiríamos como disidencia sexual, que le dan una vuelta al mito, que digamos que se ponen del lado de ella, que no es esa simplificación del mito de hombre bueno conoce a mujer muy mala y se lo hace pasar muy mal. Hay más dobleces y por eso me parece un tema interesante, porque no se puede simplificar tan fácilmente. I was clean, Cleopatra. I was young and an actress when you knelt by my mattress and asked for my hand. Con Carlos Primo hemos hablado en profundidad de arte y de moda, entre otros asuntos, en Ser Podcast. La hora extra.
Este próximo 2 de agosto se cumplen 100 años del nacimiento de James Baldwin, novelista, ensayista, dramaturgo, poeta y también un activista antirracista y LGTBI. Baldwin abrió nuevos horizontes literarios al explorar los temas raciales, sexuales y sociales en sus obras. Obras como Notas de un hijo nativo, Nadie sabe mi nombre o Ve y dilo en la montaña. Para celebrar este centenario del autor se ha reeditado el ensayo La próxima vez el fuego y la novela El cuarto de Giovanni. Raquel García. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. James Baldwin nació en el barrio de Harlem, en Nueva York, el 2 de agosto de 1924. Fue el mayor de 9 hermanos. Nunca conoció a su padre biológico. Fue hijo de madre soltera que se casó posteriormente con un predicador baptista y él creció, de hecho, en la fe baptista. De hecho, incluso hizo sus pinitos como predicador joven en su adolescencia junto con su padrastro. La religión le marcó de por vida. Terminó entendiéndola como un instrumento de sometimiento de los blancos hacia la población negra hasta que terminó declarándose ateo. Esa experiencia la contó en su primera novela, Ve y dilo en la montaña, un libro que tuvo muchísimo éxito y que le situó en primera línea del panorama literario. Era a principios de los años 50. Baldwin estaba ya considerado por la crítica como la gran voz negra del futuro de América. Es entonces cuando se plantea abordar el otro gran tema de su corpus literario, algo tan delicado y espinoso en aquella época como la homosexualidad. Que era un tema bastante poco accesible para el público y para la sociedad bien pensante americana, pues los editores consideraban que no iba a ser una buena decisión. De hecho, el editor de James Baldwin, cuando recibió el manuscrito del cuarto de Giovanni, no solo le dijo que no le convenía publicarlo, le aconsejó que quemara el manuscrito. Pero al final fue publicado, un texto que ahora reedita Sexto Piso, como nos cuenta su editor José Amat. El cuarto de Giovanni es la historia de David, un estadounidense expatriado en París, de vida bohemia, que comprometido con su novia, conoce a un joven camarero que le hace enfrentarse a lo que realmente quiere. La novela se convirtió en precursora de la literatura queer en Estados Unidos y se anticipó a los movimientos sociales de los años 60 que reclamaban igualdad de derechos y libertad sexual. Es muy curiosamente la única novela en la que Baldwin los personajes son protagonistas blancos. Él mismo decía que le parecía demasiado para la sociedad tratar de abordar a la vez el tema de la homosexualidad y el racismo, como que era demasiado negro gay, que es lo que precisamente era Baldwin. El racismo fue otro de los grandes temas de la obra de Baldwin, no solo en novelas como El blues de Beale Street, de la que se ha hecho película, también en ensayos como La próxima vez el fuego, historias personales que reflejan su pensamiento político y su activismo con el que insta a enfrentarnos a las instituciones que nos oprimen. Blanca Cambronero es la editora de Capitán Swing, el sello que ha publicado la primera edición de este ensayo en España. Tiene una capacidad narrativa excepcional en la que combina con un lenguaje muy alegórico y muy emotivo. Está lanzando mensajes muy potentes y que resuenan en cualquier persona que tenga pues cierta capacidad de empatía y de ponerse en el lugar del otro y además entender de dónde viene toda esa sensación de que haga lo que haga nunca va a poder realizarse realmente porque por ser negro no le van a dar las oportunidades que podría tener habiendo nacido blanco en Estados Unidos, ¿no? If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. Cuando cualquier hombre blanco dice dadme la libertad o dadme la muerte, todos los blancos le aplauden. Cuando un hombre negro dice lo mismo, se le juzga y se le trata como a un criminal. Lo decía el propio Baldwin, que después de pasar unos años en Francia, regresó a Estados Unidos para participar en los movimientos de lucha por los derechos de las personas racializadas. I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. No se trata de lo que los blancos tienen en contra de los negros. La cuestión es la apatía y la ignorancia, defendía Baldwin, que siempre relacionó el futuro de los negros con el futuro del país. Un futuro que dependería del pueblo estadounidense y de sus representantes. La cuestión del racismo en Estados Unidos es estructural. La dinámica entre la población blanca y la población negra en Estados Unidos está marcada por el inicio de toda esa relación que es la esclavitud y cómo a pesar de que en teoría se han dado pasos legales para
abolir esa diferencia. La realidad es que estructuralmente no se ha dado así. Él lo dice mucho en el libro. Las personas blancas en Estados Unidos tienen que renunciar a sus privilegios y admitir todo lo que han hecho. Y a partir de ahí pueden empezar a dialogar con las personas negras en Estados Unidos y empezar a intentar reconstruir una relación que no esté basada en el odio y en las diferentes tensiones que hay, precisamente por esa relación de abuso que se ha dado durante siglos. Baldwin regresó a Francia tras los asesinatos de Luther King y de Malcolm X. Allí pasó el resto de su vida. Murió de cáncer con 63 años. Y terminamos en París, donde acaban de comenzar los Juegos Olímpicos. Desde su primera edición moderna en Atenas, en 1896, los Juegos han reunido a culturas y a países en encuentros deportivos, sí, pero también han sido origen de discriminaciones contra las minorías, como pone de relieve una exposición en el Museo del Louvre. El olimpismo, una invención moderna, un patrimonio antiguo, propone al público descubrir cómo se gestaron los primeros Juegos, cuáles fueron sus fuentes iconográficas, también analizar su contexto político y comprender cómo decidieron sus organizadores reinventar los torneos de la antigua Grecia. No es la única exposición, claro, hay más. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. El discóbolo de Mirón es una de las esculturas emblemáticas de la mitificación del pasado olímpico de Grecia, una obra fechada 450 años antes de Cristo, haciéndose eco de lo expuesto actualmente en el Museo del Louvre y junto a otras exposiciones simultáneas sobre el olimpismo en París. Match, Diseño y Deporte, una historia que mira el futuro, en el Museo de Luxemburgo, empieza precisamente con una reproducción de este discóbolo de Mirón, pero con la intención de contrastar el ideal atlético de la Grecia antigua con un cuestionamiento y deconstrucción de este ideal confrontado a toda la evolución tecnológica. Alrededor de 150 objetos componen un recorrido conceptual y con una escenografía que refleja la experiencia del espectador en diferentes formatos de terrenos de juego. Así se mezclan equipamientos icónicos junto a los cambios que la ciencia ha aportado en el último siglo hasta llegar a las prótesis más avanzadas, la robótica, la impresión en 3D, el deporte en línea, el proceso de datos y lo que se podría denominar dopaje tecnológico con sus pros y contras. El comisario de la exposición es el alemán Konstantin Gertschick, diseñador industrial, que ha querido otorgarle a esta muestra una dimensión futurista a partir de elementos del pasado. Una de las piezas que ha escogido al principio es el logo de los 5 aros olímpicos del francés Pierre de Coubertin. La recreación de los Juegos Olímpicos fue una iniciativa de Pierre de Coubertin, que también diseñó este bonito emblema. En la exposición disponemos de su dibujo original. Cuenta además con más de 100 años, pero aún así es muy moderno en espíritu. Mantiene su significado con sus 5 aros que representan los 5 continentes entrelazados. Como la mayoría de precursores de este tipo de citas, Pierre de Coubertin está en cuarentena sobre sus posiciones colonialistas, misóginas y de concomitancia con la Alemania nazi. Aunque en el Museo de Luxemburgo se hace abstracción de esta necesaria crítica y se presentan 2 piezas que actualizan el mensaje olímpico. Una es la bandera para la delegación de refugiados que participa desde los Juegos de Río de Janeiro de 2016, obra de la siria Yara Said, con el color naranja y una cinta negra que recuerda a los chalecos para salvar a inmigrantes en el mar. La otra es la invención del sujetador deportivo femenino. We have the replica of a prototype of the first women's female sports bra. Tenemos la réplica del prototipo del primer sujetador deportivo femenino. Se trata de un proyecto de 1977 desarrollado por 3 mujeres estadounidenses. Una de ellas era una maratoniana que no se sentía a gusto con las opciones existentes. Cogieron 2 slips de deportes masculinos y los juntaron como sujetador. El concepto de la inclusión deportiva se ha consolidado con la celebración con un intervalo de semanas de los Juegos Paralímpicos. Uno de los equipamientos de referencia es la silla de ruedas para poder practicar competiciones como el rugby. Otro ejemplo importante es esta silla de ruedas por el tipo de impacto que recibe durante un partido, porque se trata de partidos muy físicos. Si uno se fija en cómo ha evolucionado la fabricación en los últimos años, se comprueba que muchas de las tecnologías cada vez se utilizarán más a nivel comercial para cada persona. El recorrido de la exposición nos acaba conduciendo a todo tipo de experiencias digitales. Los expertos en la materia hablan del atleta biónico del futuro, con implantes en su cuerpo para controlar y mejorar su rendimiento. En esta nueva era hiperconectada, al espectador también se le sumerge en el interior de las pruebas sin perder de vista cuál es el lema de todo ello. Y destaco que con la digitalización podemos grabar los deportes de una manera que hace 50 años era imposible, con cámaras en los cascos, a través de sensores, a través de drones.
Detrás mío hay una citación sacada de la Carta Olímpica que dice: la práctica del deporte es un derecho humano. Konstantin Gerchik se nos despide así sentado en la grada de su exposición, mientras la Olimpiada Cultural ha recorrido desde mediados de mayo hasta justo esta semana de inauguración de los Juegos toda Francia, con más de 2.000 proyectos, el 65% de los cuales gratuitos. Para los que estén estos días en París, siguen abiertas 13 exposiciones y hay tanto instalaciones al aire libre como citas escénicas y rutas artísticas. ¡Nos vamos! Lo hacemos con Nada Surf, uno de los platos fuertes del Contemporánea 2024, que se celebra entre el 1 y el 3 de agosto en Olivenza, Badajoz. 28 ediciones celebra este festival de música pop. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena Ser. La radio.